Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de nuevo a esta sesión técnica de Focal. Ahora siempre tenemos la colaboración siempre bien de cerca con Agustina Yambi, que se ha convertido como parte bien cercana de la familia, que nos está compartiendo todos los avances y conocimientos, actualizaciones sobre los estándares internacionales, y que todos los contadores de la red Focal pues agradecemos eso, y también al BID por facilitarnos esta plataforma en la que podemos hacer posible reunirnos y poder tener esta sesión técnica. Hoy vamos a tener, como se les había anunciado, la NIC SP46, que habla sobre la medición. Y por supuesto, aunque ya hemos conocido un poco de esta NIC SP antes, pero ahora esperamos pues que si hay alguna reevaluación de fundamentos conceptuales, un repaso de conceptos, los desarrollos que han habido a la luz de todas las directrices de medición y las bases de medición, que podamos compartirlas ahora. Y por supuesto, Agustina nos va a ayudar a entender estos temas y vamos a poder tener la oportunidad de hacer alguna pregunta, porque ya previamente hemos tenido esta presentación para que podamos analizarla y enriquecer así la participación. Esperamos que la sesión técnica dure como máximo 1 hora o menos, así que adelante, Agustina, tienes tú la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, y siempre es un gusto, obviamente, estar con el grupo de Focal. Le quería decir a César, como argentina y también canadiense, el partido ayer fue difícil en casa porque yo obviamente gritaba Argentina y mis 2 hijas confundidas entre quién apoyo, Canadá o Argentina, pero después ganó Argentina, así que contenta por esa parte. Bueno, con eso me gustaría iniciar la presentación. Como ha dicho Joaquín, desde ya, esto es un tema que se ha hablado anteriormente, pero creo que es un tema muy interesante y voy a pasar a compartir pantalla. Es muy interesante porque es una consolidación de todos los conceptos. A ver dónde tengo mi pantalla ahora. Un minuto. Ok, voy a poner la presentación. A ver si me dan un minuto, creo que lo compartí de otra forma. Acá. Ahí está. Avísenme si cuando la puedan ver, creo que se está iniciando el proceso. Okay. Y que puedan ver el estilo de presentación, así pueden ver las letras chiquititas en vez de estilo de presentador de mi parte. Bueno, la NIC SP, muchísimas gracias, José. La NIC SP 46 de medición pasa a ser realmente una normativa, disculpen, que consolida los conceptos de medición que se utilizan a través de las NIC SP. En esta presentación vamos a hablar de las cosas claves de la NIC SP 46 y como siempre estoy disponible al final para las preguntas y siempre estoy disponible por email si a la persona quiere hacer una pregunta no a través de video o ser grabados y la quiere tener conmigo personalmente. Vamos a hablar de los principios de medición, que hablamos del costo atribuido, que es un concepto ya conocido, costo de transacción. No se ve la presentación, me dicen desde Guatemala. ¿Me pueden confirmar si otros pueden verla? En la pantalla que dice. ¿Sí la ven? Ok, muchas gracias. Ok, entonces lo primero que quería hablar es del objetivo del proyecto de medición. El proyecto de medición tuvo como alcance más que simplemente la NIC SP 46, lo que tuvo es querer alinear los conceptos de medición también con el marco conceptual, porque se vio que el marco conceptual, especialmente el capítulo 7, no estaba verdaderamente alineado con las mediciones iniciales y posteriores que se podían haber a través del grupo de las NIC SP. Y con eso se empieza este proyecto en el cual se busca tanto hacer la actualización del marco conceptual y a la vez crear esta normativa que consolide todos los conceptos y principios de medición al inicio, de reconocimiento, tanto como a la medición posterior. Entonces, en este proyecto de medición que se ve poner las bases de medición, que estas pueden ser, cuando uno piensa, es el costo histórico, es el valor razonable, es el costo de cumplimiento, y con eso se unen esas mediciones. A la misma vez se quiere abordar el tema de los costos de transacción y costos de endeudamiento, y esto lo voy a hablar más adelante, pero es como
Por eso yo muchas veces hablo de que la NIC SP46 es realmente una evolución y extraer todos los conceptos de medición en un lugar en vez de estar distribuidos a través de las NIC SP en general. Y entonces muchos de los conceptos y principios que se ven en ella, uno ya los conoce porque estaban distribuidos en otras partes de las NIC SP, como la puede ser la NIC SP33. También se ve revisar lo que vendría a ser los requerimientos de revelaciones cuando una entidad decide pedir un activo o pasivo a un valor actual. Y en este sentido, se busca una alineación con las revelaciones que se pueden ver del ISB, que es para el sector privado. En ese sentido, ustedes ya saben, y es algo muy común del IPSASB, de fijarse de estar alineado con la parte privada, porque hay veces como contadores tenemos que siempre recordarnos que sí es cierto que el sector público es distinto, pero cuando la transacción es igual deberíamos utilizar los mismos principios y conceptos. Y la última parte es reevaluar los fundamentos conceptuales al desarrollo de la materia de medición. Y en esto me refiero especialmente al valor operativo actual, el cual he estado hablando bastante sobre esto desde que me uní al equipo del IPSASB, pero más que nada es el hecho de que el IPSASB escuchó que el valor razonable no es la medición, la base de medición más apropiada cuando pensamos en medir ciertos activos que son utilizados por su capacidad operativa. Eso vendría a ser como un resumen de lo que es el objetivo del proyecto de medición. Con esto me gustaría pasar a decir como algunas cosas claves de las cuales después voy a hablar con más claridad y con más detalle. Entonces, lo que vemos son como 4 cosas específicas que creo que llevan al desarrollo de la NIC SP46. La primera es que el valor razonable antes de que se publique la NIC SP46 no estaba alineado con el sector privado, cuando pensamos en la NIF 13. El IPSASB tenía una definición distinta, en la cual no se consideraba al valor razonable con el máximo y mejor uso que se ve del sector privado. El segundo cosa clave que hace la NIC SP46 es el valor operativo actual, y eso se ve en el sentido de que, no sé si podemos hacer de mutear a los micrófonos. Gracias. Y la segunda es que se hace una diferencia de decir que cuando pensamos en ciertos activos, como puede ser un hospital, como puede ser un colegio, el edificio puede encontrarse en la mejor zona de nuestra ciudad, pero valuarlo al máximo y mejor uso no reflejaría realmente el valor de ese edificio para la entidad. Y a esto me refiero más que nada, siempre hay una preocupación de la parte del sector público que cuando usamos el valor razonable podemos tener una volatilidad en el precio que no realmente refleja el uso del activo como colegio. Entonces, el valor operativo realmente una de las grandes diferencias con el valor razonable es valuarlo al uso actual. La otra es simplemente consolidar todos los conceptos de medición que lo había mencionado y después proveer guías para la práctica. Entonces, poder darle a las entidades que aplican las NIC-SP guías más específicas que respondan a esas preguntas que una persona como preparador de estados financieros se hace cuando trata de analizar y entender los principios requeridos. Con eso quería nombrar 3 cosas específicas que son la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo es la primera NIC SP que empieza a utilizar el valor operativo actual y diferencia este concepto de decir, mantengo este activo por una capacidad operativa o una capacidad financiera, lo cual se nota bastante cuando uno lee la NIC SP46 y se fija en el objetivo, es proveer información que es relevante para rendir cuentas y para tomar decisiones, y que en eso, en el sector público, es importante diferenciar por qué la entidad mantiene ese activo y que por la razón por la cual lo mantenga va a diferenciar qué medición de base actual es más apropiada.
Lo segundo es lo que yo ya les hablé anteriormente, es el proyecto de borrador de la aplicación de la base de medición del valor operativo actual, la cual esperamos publicarla en agosto y va a tener un periodo de comentario de 120 días, como es normal para los proyectos de borrador del IPSASBI. Y el otro es el proyecto de borrador que se espera aprobar en septiembre, de recursos naturales. Y esta obviamente vendría a ser una NIC-SP nueva, porque obviamente busca que las entidades del sector público puedan reconocer recursos naturales, los cuales no están al alcance de otra NIC-SP que se incluye hoy. Pero de eso vamos a hablar más adelante en otra oportunidad porque es un tema muy extendido en ese sentido. Ok. Con eso voy a empezar a hablar más detalladamente de algunos conceptos que se ven en principios en la NIC SP46, el cual es, uno de ellos es el costo atribuido. El costo atribuido no es un concepto nuevo porque es parte de la NIC SP33, la que permite a las entidades adoptar las NIC SP por un periodo de 3 años y cómo hacer ese plan de adoptarlas, ese proceso de decir adopto 3 primera, 4 después y cómo va por esos 3 años. Pero fue importante traer ese concepto a la NIC SP46, el costo atribuido, porque esto es lo que pasa que es muy común en el sector público a veces. Puede haber transacciones que si simplemente una entidad reconociera ese activo o ese pasivo al costo que recibió, si la transacción es sin contraprestación y quizás la entidad lo recibió por cero, no pagó nada por el activo, realmente tener un activo que pueda ser un edificio a un valor cero en los estados financieros no provee información que es relevante para tomar decisiones o para rendir cuentas. Entonces es por eso que el costo atribuido es un sustituto del precio de transacción a la fecha de medición, que la entidad debería utilizar cuando entra en transacciones sin contraprestaciones. Eso es específica para la medición inicial, no es para una medición posterior. Lo siguiente vendría a ser, me pasé. A ver. Ok. El siguiente concepto que se ve, en principio, que tenemos en la NIC SP46 es el costo de transacción y los costos por préstamos. Nuevamente no son principios o conceptos nuevos, simplemente se traen a la NIC SP46 por un tema de consolidación. Pero los constituyentes nos habían dicho que a veces es importante determinar si una entidad debe incluir los costos de transacción o no. Creo que a veces esto genera conflicto cuando uno trata de determinar cuáles son los costos incrementales o no a un activo. Si, por ejemplo, voy y compro una manzana, tengo un precio, tengo un costo, no es difícil determinar cuál es el costo de esa manzana. Pero si me pongo a pensar en una excavadora que quizás la tienen que armar en el mismo lugar donde se va a utilizar, uno se empieza a preguntar si tengo que incluir en el costo de esa excavadora al ingeniero que la viene y la pone la junta y la arma. ¿Tengo que incluir eso o no? Entonces, por eso se trae ese concepto a la NIC SP46 que dice si los costos son incrementales y se pueden atribuir directamente a esa adquisición o disposición del activo, deben ser incluidos en su costo. Y cuando pensamos en el ejemplo que acabo de traer de esa excavadora en una minera, uno lo tiene que incluir porque realmente si me llega la excavadora y está en pedazos y no la puedo utilizar, para utilizarla necesito armarla. Entonces eso es algo que uno puede decir es incremental a la adquisición de esa excavadora. Con el tema de los costos por préstamos, están más que nada abordados en la NIC SP5. La única razón por la cual los estoy mencionando hoy en esta presentación es porque el IPSASBI pudo separar estos principios en el tema de tiempo, ¿verdad? Desde que se empezó la NIC SP46, este proyecto ha llevado varios años y recién se aprobó el año pasado, en mayo, pero se vio que se podía resolver la pregunta de los constituyentes con respecto a los costos de préstamos antes, entonces es que se hace una actualización de la NIC SP5. La pregunta específica que se tenía aquí era que la entidad tenía la posibilidad de decidir, tenía una elección de política contable de decir,
Voy a reconocer gastos cuando, por ejemplo, me cobran interés porque me endeudé para quizás el tema de la excavadora. Esos costos de interés de endeudamiento, ¿son partes de la excavadora o son gastos? Y la NIC SP5 lo que simplemente dice es que la entidad puede elegir, puede tomar esa decisión de política contable de si capitaliza esos costos de préstamo o los reconoce como gastos. Esto se mantiene y se refleja en la NIC SP5. Por eso quería mencionar esa parte. Ok. Ahora creo que es donde es el enfoque de la NIC SP46, que realmente es el marco de medición posterior y es donde hablamos de los distintos niveles. Y a mí lo que me gustaría mostrar en esta lámina principalmente sería el tema de los niveles. Entonces, cuando yo pienso en el marco de medición posterior en la NIC SP46, pienso en 3 niveles. El primero deberían ser los modelos. Es importante notar que los modelos, la NIC SP46, y quizás tendría que haber dicho al comienzo, tiene un cierto alcance, ¿verdad? Es como decir, si yo voy a la NIC SP45, que es de propiedad, planta y equipo, sé que la medición posterior en la NIC SP45, una entidad puede elegir el modelo del costo histórico o el modelo del valor actual. Habiendo dicho eso, si yo voy, por ejemplo, a la NIC SP27 de Agricultura, no hay este concepto de modelos actual y modelo costo histórico. Hay una específica medición posterior e inicial, que es el valor razonable menos los costos de venta. Por eso quería hacer esa distinción. La NIC SP46 como que se basa que en el marco de medición posterior una entidad puede elegir entre los 2 modelos, pero es siempre tener en cuenta de que las otras NIC SPs a veces van a determinar si esa elección de modelos existe o no. Pero me parece importante resaltar que la entidad decide eso, primer decisión que toma. Una vez que la entidad ha decidido el modelo, de que si va a usar el modelo de costo histórico o el modelo del valor actual, si uno decide el modelo del costo histórico, la siguiente, es como que no hay una siguiente decisión. Cuando llego a la base de medición, la única base de medición que tengo es la base del costo histórico. Y esa la puedo utilizar tanto para los activos como para los pasivos. Ahora, cuando llego al modelo del valor actual, hay decisiones a tomar en el sentido de que, primero, que el valor operativo actual es una medición base simplemente para los activos, entonces no existe para los pasivos. Y vamos a entrar en más detalle en los principios y la definición del valor operativo actual. Cuando pienso en el costo de cumplimiento, es una medición para los pasivos. Y tenemos el valor razonable, que uno la puede utilizar tanto para un activo como un pasivo. Después de haber tomado esa decisión, es como que llegas a las técnicas. Y en las técnicas, la NIC SP46 le dice a una entidad cuáles son las técnicas que puede utilizar cuando la entidad no ve un precio observable para ese activo o ese pasivo en el mercado. Entonces tiene que estimar el valor. Y cuando la entidad tiene que estimar el valor, tiene que utilizar una técnica de medición. Y las técnicas de medición, como pueden ver en la pantalla, tienen el valor operativo, que usa la del mercado o el costo de cumplimiento, que simplemente tiene la de ingresos, y después el valor razonable, que tiene las 3. Ok, si empezamos a hablar de lo que vendría a ser el costo histórico. El costo histórico realmente es simplemente decir lo que le costó a la entidad para adquirir, construir o desarrollar ese activo, ¿verdad? Y depende también, perdón, es como que hacemos el tema de la contraprestación entregada para adquirir o construir o desarrollar ese activo. Y si pensamos en el lado del pasivo, es la contraprestación recibida para asumir el pasivo, ¿verdad? Cuando la diferencia que es importante de resaltar en esto es que los costos de transacción, mientras se suman al activo, se restan del pasivo cuando estamos hablando del costo histórico. ¿Cuáles son los principios en los cuales se basa el costo histórico?
Los principios primero es que muestra, es histórico, ¿verdad? No está mostrando la situación actual o el valor actual de ese activo o pasivo, sino que está dando la información anterior. Por eso, dependiendo de... No, ya la NIC SP46 no entra en lo que es la depreciación y lo que vendría a ser el deterioro, pero uno sabe, si estoy en la NIC SP45, que voy a tener que aplicar esos principios también. Después es que el costo histórico realmente es específica a la entidad, no es que otra entidad pueda tener necesariamente el mismo costo que tuvo la entidad al adquirir ese activo o incurrir con ese pasivo. Y es un valor de entrada en el sentido que es el precio que pagué si estoy hablando de un activo o el costo que incurrí si estoy hablando de un pasivo en ese momento en el tiempo. Creo que si vuelvo un poco al costo histórico, creo que a veces es decir cuál es la perspectiva que estoy tratando, qué historia estoy tratando de contar a través de los estados financieros. Y esto realmente le provee esa parte histórica. Histórica a veces me pongo a pensar en historia, en las independencias, además, porque la Argentina tuvo su día de la independencia recientemente. Pero creo que es eso de pensar, te está dando algo en el pasado. No te está dando el valor hoy para tomar decisiones con respecto al valor actual. Cuando hablamos del valor razonable, estamos hablando del precio que se recibirá por vender ese activo o que se pagará para transferir ese pasivo. Y creo que el valor razonable lo que tiene muy importante es que es una transacción ordenada, en el sentido de que vendría a ser una transacción con contraprestación, ¿verdad? Es a través, pasa entre participantes del mercado, entonces no estamos hablando de personas que están relacionadas, y es importante diferenciar estas cosas. Los principios en los cuales se basa esta medición es, primero, que se puede usar tanto como había mencionado anteriormente entre los activos y los pasivos, es el máximo y el mejor uso de ese activo o pasivo, y refleja las condiciones de mercado. Entonces, cuando una entidad trata de determinar el valor razonable de un activo, tiene que ver qué precio, si estamos hablando de un activo, recibiría de otra entidad que está en el mercado, como si fuera un ejemplo simplemente fácil para mí es pensar en la bolsa de mercados y pienso en una acción de una compañía. Uno puede ver cuál es el valor o el precio que otros participantes de ese mercado de bolsa pagarían por las acciones de esa compañía. Entonces está ahí tratando de determinar ese precio. Es un valor de salida en el sentido de que estoy viendo de cuánto recibiría por vender, en vez de decir cuál sería el costo de adquirir ese pasivo, y realmente es distinto. Y por eso es importante resaltar eso. Y está basado en los distintos participantes del mercado, como había dicho anteriormente. La razón por qué el Ipsasville alineó el valor razonable con la NIF 13, con la parte del sector privado, uno que fue como motivador principal de eso, fue los instrumentos del sector financiero. Yo creo que uno de los ejemplos que siempre pienso son los bonos. Los bonos soberanos, como los bonos de una empresa, son transaccionados en el mercado. Entonces, cuando un país emite sus bonos de deuda, esos son intercambiados por el sector privado normalmente en la bolsa y se intercambian esos bonos. Entonces era importante que ese valor razonable esté basado en los mismos principios, tanto en el sector privado como en el sector público, teniendo en cuenta que muchos de los bonos soberanos de los gobiernos son mantenidos en los activos de empresas privadas. Entonces no debería haber un valor distinto de ellos cuando pensamos de quién lo tiene en sus estados financieros. Entonces eso por ese lado fue importante. Ahora venimos a mi tema favorito, el valor operativo actual, y por qué nace esta medición de base, que lo he hablado bastante con ustedes, pero sé que es importante porque es una base de medición que se desarrolla específicamente para el sector público, notando que hay una gran diferencia de por qué los gobiernos a distintos niveles entran en ciertas transacciones.
Y algo específico que se notó fue que cuando el IPSASBI toma esta decisión de alinear el valor razonable con el valor razonable similar al sector privado, este principio de máximo uso, ¿verdad? El mejor y máximo uso, no se lo consideraba relevante o aplicable al sector público en todos los escenarios. ¿Y con esto a qué me refiero? Específicamente se discute el tema de un colegio en un microcentro o en un sector inmobiliario muy importante, en los cuales la tierra vale mucho, los edificios tienen un gran valor. Y la pregunta fue si yo uso el valor, si tengo que medir a ese colegio al valor razonable y estoy al lado de un sector donde quizás y constructoras están tratando de desarrollar esa zona, el valor va a ser más allá de lo que vendría a ser el valor para la entidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que cuando pensamos, y quizás voy a traer los principios que sería más fácil, cuando estoy pensando en el valor operativo actual, estoy pensando en el activo actual que tengo, vendría a ser el colegio, no quizás un posible edificio para oficinas. Estoy pensando en su uso actual, que es un uso de colegio y no para alquilarlo quizás, como oficinas en el cual generaría una ganancia mayor. En sí mismo generaría ganancias, porque realmente cuando pensamos en los gobiernos y pensamos en la parte de colegios, no hay un costo. Entonces la entidad, la municipalidad o el distinto gobierno provincial no está generando un ingreso a través de proveer el servicio de escolarizar a la población. Estamos hablando de la ubicación actual. ¿Y por qué fue importante el tema de la ubicación? Es que a veces cuando pensamos en los activos del sector público, si estoy pensando en una carretera, quiero evaluar, se entendió cuando hablando con los evaluadores, se entendió que a veces de si no hay información específica de ese sector, de esa zona donde está la carretera, el evaluador quizás utilizaría otra zona cercana a donde está esa carretera, pero en esa misma tierra. Entonces se pensó que es importante de que se evalúe en el lugar actual y no utilizando información de otras zonas que quizás para un evaluador son consideradas relevantes, pero que el valor puede ser distinto. También se pensó que es específico de la entidad. Y esto es importante y se diferencia del valor razonable porque el valor razonable busca cuál es el valor de este bien para los participantes del mercado. Y esto vuelve a hacer esta pregunta es ¿cuál es el uso actual? ¿Cuál es el activo actual y cuál es la ubicación actual? Cuando estamos pensando en ese colegio, si estoy en una zona donde ya no hay más terrenos disponibles para construir y solo me queda ese colegio, y es una zona en la cual quizás si una constructora construyera una oficina o departamentos generaría más ingresos porque los podría vender a cierta gente o a entidades que están interesados en tener una ubicación en esa zona. Como no hay terrenos disponibles, la demanda y la oferta es como que hay más demanda que lo que hay oferta, entonces el precio sube. Y es por eso que se están hablando de lo que es específico la entidad en vez de los participantes de mercado. Porque si me fijo en los participantes de mercado, que es uno de los principios dentro del valor razonable, el valor de ese activo sería más alto que realmente sería para la entidad, que no piensa vender esa estructura en la cual tiene hoy un colegio. Después también habla de lo que vendría a ser la forma menos costosa. En la forma menos costosa, estamos hablando de que si quizás tengo la posibilidad de cómo es, cuando estoy pensando a veces es, si tengo un activo, el cual ya no es una versión nueva, o quizás es una versión anterior, tengo que evaluar a la persona, al activo anterior, no a la versión nueva de eso. Y con uno de los temas que se discutió en el IPSASBI fue quizás los documentos, perdón, no los documentos, los equipos en un hospital para cirugía o para hacer un escáner o cosas así. Entonces siempre se está hablando
del activo actual, no de un algo equivalente que es moderno a ese activo, que quizás sería más costoso. Volviendo a lo que es la forma menos costosa, estamos hablando de que a veces una entidad realmente se encuentra en un momento de que quizás, no sé, uno de sus vehículos se rompió y ahora tiene que comprarlo inmediatamente y quizás no hay disponibilidad, no hay oferta en el mercado, entonces tiene que pagar más por ese activo para cubrir esa necesidad. Y para el sector público era importante decir que, bueno, no es cualquier precio, es el precio menos costoso. Entonces, si yo estoy tratando de, quizás para usar otro ejemplo, si necesito tener un colegio, cuando pienso en un colegio hay opciones de cómo generar ese colegio. Puedo decir o construyo el edificio o compro un edificio existente. La pregunta es, ¿cuál es la forma menos costosa? ¿Me costaría menos comprar un edificio existente y renovarlo para que sea un colegio o quizás construir el edificio de cero? Entonces es importante que siempre el valor operativo actual se base en la forma menos costosa por ese aspecto. Okay. Después tenemos el costo de cumplimientos. El costo de cumplimientos, como había mencionado, es para los pasivos y es el costo en que la entidad incurra para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Entonces, y es la forma menos costosa. Entonces, los principios en los cuales esta base de medición se basa es específico a la entidad, tiene que ver con los participantes de mercado porque hay otra entidad que participa en ese pasivo. Y después es un valor de salida y también es la forma menos costosa. Una forma de quizás de distinguir entre cómo se diferencia el costo de cumplimiento y el valor razonable cuando estamos midiendo un pasivo, uno se pone a pensar quizás cuando tiene un préstamo con una institución financiera. Para mí el costo de cumplimiento en ese caso vendría a ser el costo que yo voy a incurrir para cerrar ese préstamo con la institución financiera. Ese necesariamente no es el mismo monto que si yo pienso vender ese préstamo en el mercado. Agustina, Sí. están diciendo que se congeló, que quedó con la diapositiva del valor operativo actual. ¿Es correcto? Ok. Acá tengo la del costo de cumplimiento enfrente mía, pero no sé si ahí se cambió. Si me pueden No, decir ahora. se ve la de valor operativo actual. Ok, discúlpenme, a ver. Déjame quizás ¿Ahora ven mi pantalla? Sí, NIC SP46. Ok. Y a ver si paso. Ahora me lo paso. Cambio de pantalla. Veo la agenda, objetivo del proyecto de medición. Déjame que a ver si sigo pasando. ¿Ahora? Sí, costo de cumplimiento. Gracias. Ok. Genial, gracias. Ok. Entonces, estábamos hablando de cuál es cuando hablé del marco de medición posterior, había mencionado como el costo de cumplimiento es una base de medición únicamente para pasivos. Y habíamos hablado que el valor razonable es una base de medición tanto para activos para pasivos. Entonces me pareció importante como resaltar cuál sería la diferencia de ese monto que una entidad determinaría si utiliza el costo de cumplimiento o el valor razonable. Y para dar un ejemplo, me puse a pensar quizás en un préstamo que una entidad tiene con una institución financiera, un préstamo del cual la entidad obviamente puede utilizar estas dos mediciones. Y obviamente en ese caso de que lo puedo utilizar, si pienso cuál es el monto
del costo de cumplimiento, el monto vendría a ser cómo puedo llegar a cumplir las obligaciones de ese préstamo, ¿verdad? Para cerrar ese pasivo. Mientras cuando pienso en el valor razonable, estoy pensando es cómo transferir ese pasivo a otra entidad, a un participante del mercado, y cuál sería el monto que yo recibiría para transferir ese pasivo. Y esos montos o pueden ser iguales o pueden ser distintos, pero a veces uno piensa en los distintos pasivos que una entidad tiene y que las instituciones financieras realmente a veces compran esos pasivos y crean otro producto. Entonces, eso podría determinar otro monto que el valor de costo de cumplimiento. Okay. Con la siguiente, esta última lámina que tengo, es una de las mesas que se encuentran, una de las tablas que se encuentran en la NIC SP46, lo cual muestra estos principios y cómo se diferencian entre las 4 bases de mediciones que se incluyen dentro de la NIC SP46. Creo que tenemos a personas que están hablando, si les puedo pedir que pongan el mute en su micrófono, por favor. Okay. Entonces, creo que ya estamos llegando al final, así que lo que voy a hacer es, esta tabla lo que les trata de mostrar es cómo se diferencian las bases de medición. Perdón, Agustina, se te ha puesto en mute el audio. Ok, ahora estoy sin mute. Sí. Ok, gracias, porque no podía... Ok, ahora estoy sin mute y déjame ver que traigo las láminas de vuelta. Ok. Esta tabla... Se volvió a poner en mute, Agustina. Ahora estoy bien. Sí. Espero que sí. Ok, bueno, creo que no voy a compartir más la presentación porque realmente lo único que me faltaba era decir que se publicó en mayo del 2023, entra en vigencia el año que viene, el 1 de enero del 2025. Se encuentra en español ya en el website del IPSASFI para ustedes. Pero bueno, te paso a vos el mic, Joaquín. Esa concluye la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Audio y video. Muchas gracias, Agustina. Excelente presentación. Hemos podido refrescar y recordar algunas cosas importantes que nos enseñan estos modelos de medición y las bases de medición, así como los principios que hemos estado analizando y tratando de interpretar en nuestros propios países, a ver cómo se aplica. Así que vamos a abrir ahora una sesión de preguntas y respuestas y creemos que tenemos aquí a Giovanni Encarnación. Adelante, Giovanni. ¿De qué país nos acompañas? Sí, buenas tardes. Giovanni Encarnación de República Dominicana. Sí, Agustina, entonces este documento, esta norma 46, podríamos decir que va a ser el documento oficial para medir, ¿verdad? Medir cualquier tipo de activos o pasivos de lo que normalmente, de lo que tienen las normas en la actualidad. ¿Se podría decir eso? Sí, yo creo que lo que se podría decir, Giovanni, es que esta normativa te provee la información de cómo determinar el valor operativo corriente o el valor razonable. ¿Qué medición utilizar? Va a estar basado en la NIC SP específica para ese activo o ese pasivo.
pero para poder realmente valorar esos activos y pasivos, uno tendría que ir a la NIC SP46 si necesita las guías de aplicación o la información de cómo utilizarlo. Entonces, utilizando mi ejemplo favorito, si pienso en la NIC SP45, la NIC SP45 permite a una entidad utilizar el valor razonable o el valor operativo actual cuando haya elegido el modelo de valor actual como política contable. Entonces, de ahí la entidad iría a la NIC SP46 para determinar cómo medir esos activos al valor operativo actual o el valor razonable. Gracias. Gracias, Agustina. Tenemos ahora a Mauricio Gómez. Adelante, Mauricio. Un gusto saludarte. Igualmente, Joaquín y todos y todas, muy buenos días y tardes para algunos ya. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. La pregunta tiene dos partes. La primera parte es, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el costo de reposición y el valor operativo actual? ¿Y en qué condiciones se debe aplicar? Porque hasta donde teníamos en los anteriores criterios algunas posibilidades de aplicación del costo de reposición, estaba más asociado al modelo del costo, digámoslo así. Entonces, gracias por considerar mi pregunta y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Mauricio, por esa pregunta, y es una de las preguntas que creo que hemos recibido anteriormente y que cuando se estaba desarrollando el valor operativo actual se preguntaban de dónde queda el costo de reposición. Y lo que voy a decir es que como cuando hablando de esos tres niveles que hablábamos de la base y después las técnicas, podemos ver el costo de reposición dentro de la técnica de costo, que son muy similares. Entonces, la pregunta que se haría a la entidad es, cuando tiene el valor operativo actual y no encuentra un monto o un precio que se vea en el mercado, la entidad tiene que ver, ¿puede usar la técnica de mercado o puede usar la técnica de costo? Y la técnica de costo es muy similar a lo que era el costo de reposición. Espero eso responda a tu pregunta, Mauricio. Gracias. Tenemos ahora aquí a Carlos Troya. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Yo soy un analista dentro de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en Ecuador, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Agustina, por la presentación, estuvo muy clara. Quería preguntar dos cosas, por favor. La primera es, ¿cuál sería la razón de que se centraliza la medición? Dado que tenemos medición en todas las normas, como tú lo dijiste, me parece mucho más, bueno, desde mi punto de vista, así previo o a priori, me parecería mucho más fácil utilizar la medición y el reconocimiento dentro de cada norma como está ahorita y no centralizar, porque es como siempre que se utiliza el IGCP, se tiene que regresar al marco conceptual cuando uno está aprendiendo y volver a la norma. Ir a la norma o otra vez regresar al marco conceptual, entonces se pierde mucho tiempo hojeando o inclusive en PDF. Y la segunda pregunta sería, me parece que el valor operativo actual considera el valor del potencial de servicios restante. Eso quería, por favor, a ver si se puede aclarar por qué es solamente el restante y no el resto de la vida útil de los activos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, Carlos. Y después te voy a hacer una pregunta a vos. Con respecto a la centralización, creo que una de las razones que se encontró es que a veces cuando se está utilizando la misma base de medición en varios NIC-SPs, el riesgo que uno corre no centralizando esa información es que no tengas la misma información en todos los NIC-SP cuando realmente estás hablando de la misma base de medición. Es que por eso se centralizó y se decidió mover simplemente lo que es genérico en lo de que es medición. Lo que se puede aplicar a través de varias NIC-SP se encuentra hoy en la NIC-SP 46. Pero lo que se refiere a medición que es específico a una NIC-SP, ya sea la NIC-SP 45, se mantuvo en esa NIC-SP. Lo que se mueve y se centraliza en la NIC-SP 46 es simplemente cómo determinar esa base de medición, sea el valor razonable o sea el valor operativo actual. Porque también si pienso en la NIC-SP 41 de instrumentos financieros, ahí tenemos mucha información de lo que es como determinar el valor razonable, pero el valor razonable se usa a través de varias NIC-SPs, entonces se pensó que era mejor centralizar la información en vez de correr el riesgo de tener información distinta.
uno no tiene que necesariamente que ir al marco conceptual, pero obviamente la NIC SP46 sale del marco conceptual porque se usa como la fundación, la base para establecer todas las otras NIC SPs, pero sí entiendo en ese sentido tu preocupación de decir por qué lo centralizamos, pero es simplemente para simplificar y no correr el riesgo de tener distinta información de las mismas bases en distintos NIC SP que no estén realmente alineadas. Con respecto a tu pregunta del valor restante versus en vez de la vida útil, me quería quizás un poco más de claridad de tu parte a qué te referís exactamente. Gracias por esa respuesta, estuvo muy claro. Ahí sí estaría de acuerdo, por supuesto, en el cambio a la NIC CP46. Con respecto al asunto de la vida útil, me refería al valor operativo actual porque decía allí que se utiliza el valor de potencial de servicios restante. Entonces, quería saber si un bien se le tiene que poner una vida, o mejor dicho, se le tiene que poner un valor al momento, se entiende por qué el potencial de servicio restante. Eso quiere decir que no se considera la depreciación y por lo tanto la depreciación sale sobrando, o sea que la vida útil es solamente lo que queda de vida útil del bien hasta su baja, en definitiva. Ok. Creo que cuando estamos hablando, porque el valor operativo actual, uno igual por ejemplo, si pienso en la NIC, es porque ahora, y es quizás un poco más compleja para responderla ahora a tu pregunta, pero creo que simplemente para iniciar y podemos continuarla a los dos quizás, es cuando pienso en el valor operativo actual y estamos hablando de la vida restante, no estamos diferenciando en decir que la vida restante es menos que la vida útil del bien. Porque si yo pienso quizás en un edificio, quizás el edificio no es una... bueno, si uno piensa en un activo realmente, ¿verdad? Y estamos tratando de decir cuál es la vida útil de ese activo para utilizarlo de esa forma, siempre tiene como un valor, potencialmente tiene un valor de salvage, como si pienso en un auto, digo, bueno, el auto funciona y tiene una vida útil de 30 años y quizás cuando deja de funcionar puedo vender el metal, ¿verdad? Y entonces eso vendría a ser el valor restante de ese vehículo que ya no provee su servicio. Ahora, con respecto a tu pregunta de depreciación, si estoy dentro, porque la NIC SP46 no habla de la depreciación, sino eso se incluye en las distintas NIC SPs, uno igual tiene que hacer la depreciación, ¿verdad? Porque cuando pensamos en depreciación es el costo, ¿verdad? No es el valor actual, es el costo que uno pagó menos ese restante valor que uno puede sacar de ese activo después. Y después uno hace una como amortización sistemática de ese valor a través de la vida útil de ese activo. Entonces quiero decir, no deja de existir la depreciación, pero quizás podemos hablar de eso nosotros dos aparte, si hay otras preguntas quizás, Joaquín. De acuerdo, muchas gracias Agustina por la respuesta. ¿Habrá otra consulta? Entre tanto, yo quisiera también plantear alguna situación, Agustina, con respecto a los modelos de medición. ¿Qué pasa cuando una entidad decide cambiar de modelo de medición? Por ejemplo, sus activos, y ya no sobre la base del costo histórico, sino que se traslada al modelo del valor actual utilizando la base de valor operativo actual. Probablemente cuando se hace esa migración de modelos, entonces los activos sufren un cambio en su cálculo, en su manera de medirlos. Puede ser que un activo o una cantidad de activos determinado, ya sean muebles o inmuebles, resulte con una disminución con el nuevo modelo o resulte con un aumento en el nuevo modelo. Entonces, ¿cómo se manejan esas diferencias cuando hay un cambio de modelo y cuando hay un cambio de base de medición? Esas diferencias resultantes, ¿cómo se administran? ¿Cómo se reconocen? Y si tienen impacto o alguna incidencia importante en los estados financieros. Ok. Sí, creo que con respecto a esa pregunta, Joaquín, y gracias por ella, es dentro del cambio entre modelos, una entidad tendría que, si se mueve y creo que va a depender de adentro de qué NIC SP esté la entidad.
Porque si estoy pensando en cambio de modelos, y esto es lo que se diferencia, la NIC SP46 habla del modelo histórico, del modelo actual, pero no es que tenga, no es la NIC SP que realmente mide los activos, sino es la NIC SP que te provee principios y guías para medir los activos correctamente. Entonces, con la pregunta del cambio de modelos, tengo que pensar quizás en otra NIC SP, que sea la NIC SP45 de propiedad, planta y equipo, o la NIC SP31 de intangibles. Entonces, cuando estoy en esos, si pienso entre un cambio de modelo histórico al cambio de modelo actual, es un cambio prospectivo que uno tiene que hacer. A eso, cuando digo eso, me refiero a que la entidad no tiene que ir a la NIC SP3 y aplicar las guías y los principios de la NIC SP3 cuando está cambiando. Ahora, si estoy dentro del modelo actual de la NIC SP45 y estoy cambiando entre las bases de medición, se manejan como si fuera una revaluación. Entonces estarías haciendo las mismas entradas que harías entre los dos cambios. La pregunta ahí sería que cuando uno elige entre el valor razonable y el valor operativo actual, esa decisión está basada en por qué la entidad mantiene ese activo. Y no es que simplemente la entidad puede decidir cambiar esa base de medición, sino que realmente tiene que cambiar en la utilización de ese activo. Y sería como una revaluación, pero estaríamos hablando entonces de la NIC SP45 o la NIC SP31. Muchas gracias, Agustina. Gracias, me queda claro. Tenemos aquí dos participaciones más. De nuevo, Carlos Troya. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. No, solamente era, seguramente se quedó la mano levantada, les agradezco, muy amable. Muy bien, cómo no. Entonces escuchamos a José Bastardo. Adelante, José. Hola, José. ¿Tiene levantada la mano allí? Perdón, teniente, el micrófono apagado. Cómo no. Con relación, Agustina, a la pregunta de Joaquín, eso que acaba de explicar, cuando se cambia el modelo de la base de medición, en la nota de los estados financieros, debe darse un detalle de las razones del cambio de modelo. Sí, Gracias. Normalmente si me fijo en las revelaciones que tenemos, y ahora estoy mirando porque realmente trato de siempre leer y asegurarme de lo que mi memoria me dice continúa siendo cierto. Uno tiene que hacer una revelación si está cambiando las políticas contables y los modelos. Bueno, muchas gracias. ¿Queda claro, José? ¿O tienes alguna otra inquietud? No, quedó muy claro. Gracias, Agustina. Gracias, Joaquín. Gracias, José, muy amable. ¿Tendrán alguna consulta que hacer? Si no, yo hago una finalmente, Agustina, con el costo de cumplimiento. Como siempre, uno de los principios en todas estas formas de medición es encontrar la forma menos costosa, ¿verdad? Es allí el enfoque, encontrar la forma menos costosa. Probablemente algunos países de la región no se nos haga tan fácil encontrar la forma menos costosa o qué significa la forma menos costosa. ¿Existirá alguna experiencia de alguna técnica que sea recomendada para hacer este cálculo de tal manera que resulte en la forma menos costosa? Muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. La verdad me pongo a pensar que cuando pienso en el costo de cumplimiento, ¿verdad? La técnica que existe es la de ingresos, que es más que nada hacer el descuento de los futuros cash flows, de los futuros ingresos. Ahora estoy tratando de pensar en español, pero porque sé que con el costo de cumplimiento, ¿verdad? Estamos hablando de la forma menos costosa y normalmente hacemos un descuento de los efectivos que los futuros pagos que tenemos que hacer y los descontamos al presente.
pero no tengo una experiencia que compartir, así que déjeme que me fijo si hay alguna guía específica con respecto a eso y se la comparto. Ok, muchísimas gracias, Agustina. Bueno, si no hay alguna otra participación, por el momento estamos grandemente agradecidos con Agustina por esta excelente presentación. Sin lugar a dudas, enriquece nuestro conocimiento, nuestro entendimiento sobre los modelos, las bases y los principios en este tema de la medición con respecto a las normas internacionales. Muchísimas gracias también al BID que nos facilita esta plataforma, como lo dije al principio. Gracias por apoyar a la red focal en este campo también, que contribuye muchísimo a compartir experiencias y lecciones que se aprenden entre todos nosotros. Quisiera nada más mencionarles finalmente que el 31 de julio estamos pensando, 31 de este mes de julio, estamos pensando abordar otra sesión técnica con la NIC SP 47, que se refiere a los ingresos. Y una más que está programada para el 15 de agosto, que sería la NIC SP 33, adopción por primera vez de los estándares internacionales. Así es que tengámoslo en nuestra agenda. Próximamente les vamos a hacer llegar las invitaciones de manera oficial por correo electrónico para que nuevamente se nos unan. Y muchas gracias a las 210 personas que estuvieron conectadas en esta sesión. De seguro eso enriquece también nuestro conocimiento y da una fortaleza a toda la red de Focal. Muchas gracias. Un abrazo desde El Salvador y que tengan un feliz día y feliz semana. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.